El delirio es un síndrome neuropsiquiátrico que se puede prevenir y se caracteriza por confusión aguda y va a fluctuar la atención, la conciencia, perdón, la falta de ortografía y la cognición. Y es importante que no se puede explicar por una demencia preexistente. La epidemiología es muy variable a lo largo de la literatura. Casi todos concuerdan en que en la población general vamos a encontrar una prevalencia del 1 al 2%, mientras que en pacientes hospitalizados va a ser del 14 hasta el 24%. También encontré que en los pacientes ancianos durante la hospitalización, esto es mayores de 65 años, puede tener una prevalencia de hasta 30% y conforme va aumentando la edad del paciente, también aumenta la prevalencia. A partir de los 85 años ya es muy alta. Y bueno, algo interesante de esto es que también el diagnóstico en los servicios es diferente. O sea, cuando un paciente está en el servicio quirúrgico, la prevalencia del delirio puede ser hasta el 36.8%, mientras que si está en un área médica, solo es del 5 al 18%. Y en urgencias, el 10% de los pacientes tienen delirium y en la unidad de cuidados intensivos hasta el 40%, lo que hace que los sitios donde mayor prevalencia hay es en el servicio de cirugía y en el servicio de terapia intensiva. Este estudio que ven ahí encontró que la población mayor de 65 años tiene una prevalencia del 0.5 al 34.5, donde casi todos los diagnósticos de delirium se hacen en el hospital. Ay, ¿me sigo viendo y escuchando? Sí, las dos. Ah, ok. Bueno, y en los cuidados a largo plazo de los ancianos se encuentra que hasta un 70.3% de los pacientes van a presentar delirium en algún momento. Entonces, la epidemiología está muy variada y no encontré como nada específico de países y cosas así. El delirium va a ser algo multicausal. No se sabe bien el mecanismo fisiopatológico, pero, o sea, la teoría más aceptada es que el paciente mayor ya tiene tanto, o sea, cuando tiene comorbilidades, tiene deterioro, hay un desbalance en la homeostasis y eso favorece el delirio. Hay una mnemotecnia en inglés para las principales causas de delirium, que es I Watch Death, que son infección, abstinencia a fármacos, un desorden metabólico agudo, trauma, enfermedades del sistema nervioso central, hipoxia, deficiencias metabólicas, enfermedades endocrinas, problemas vasculares agudos como un infarto al miocardio, por ejemplo, toxinas o fármacos y metales pesados. Y los fármacos que más están relacionados con delirium son los psicofármacos, entre ellos las benzodiazepinas, los neurolépticos, los antidepresivos tricíclicos, los analgésicos, todo tipo de analgésicos, opioides, AINES, también los anticolinérgicos antihistamínicos como la ranitidina y la metoclopramida, y los antiarrítmicos y antiparkinsonianos. Ahora, algo importante del delirium es que va a haber dos grupos de factores, los predisponentes y los precipitantes. Ese estudio es una corte prospectiva y encontró todos estos factores predisponentes y factores precipitantes. Entre ellos, los más importantes son los fármacos, la edad, que tengan infarto al miocardio y que estén institucionalizados. ¿Sí saben qué significa que esté un paciente institucionalizado? ¿Sí Yo o no? no, no, yo no. Ok, es como, por ejemplo, cuando internas o sea, han visto en las películas que los pacientes psiquiátricos los mandan al hospital psiquiátrico y ahí los guardan un rato. Bueno, básicamente es eso, pero para los adultos mayores. Entonces, es importante recordar la institucionalización porque es como un ciclo vicioso. Ahorita vamos a ver por qué.
Y entre los factores precipitantes hay una mnemotecnia que es la que tienen a la izquierda, que es delirium, que son drogas, o sea, fármacos, desbalance de electrolitos, abstinencia de medicamentos, infecciones, reducción sensorial, patologías intracraneales, retención urinaria o impactación fecal y daño enfermedad al miocardio o al pulmón. Y entre las infecciones se encontró que lo más, o sea, la principal son infecciones de vías urinarias. Este estudio analiza las comorbilidades que presentan los pacientes con demencia, con delirio, y entre ellas una muy importante es la hiponatremia. Y vamos a ver que tiene un significado que un paciente tenga delirio y además esté hiponatrémico. También este estudio encontró que los casos anuales de delirio han ido subiendo y eso tiene que ver con la mayor sobrevida, que cada vez nos morimos más viejos y que la gente está relativamente más atenta a diagnosticar delirium. El diagnóstico va a ser totalmente clínico y es un diagnóstico que va a pasar desapercibido muy fácilmente. Entonces, se tiene que hacer tamizaje, se tiene que observar al paciente y esto es importante porque o sea, el delirium se considera una emergencia médica hasta que se demuestra que no es delirium. O sea, sospecha de delirium es emergencia y después averiguamos. El estándar de oro para el diagnóstico es el DSM-5, pero el score más usado es el Confusion Assessment Method o CAM, que tienen como objetivo determinar el estado basal del paciente y qué tan precisos son los cambios, o sea, fijarse en cuáles exactamente son los cambios. Para esto es importante entender que el delirium se puede clasificar en 3, como hipoactivo, hiperactivo o mixto. Varía un poco la literatura, pero el hipoactivo es el que más vamos a encontrar en los adultos mayores. Y también es bueno, no, eso va después. En los adultos mayores y van a estar como en reposo, no se van a relacionar con el ambiente ni con la gente que va, no comen, no beben, están como todos tirados. El hiperactivo, según cierta literatura, es el que se va a encontrar más en la población general y este se va a caracterizar por agitación, por insomnio, por alucinaciones, principalmente visuales, por alteraciones en la marcha, por coprolalia, o sea, va a estar como todo intenso. Y el mixto también varía en la literatura, porque hay literatura que dice que es el más común, pues el que vamos a diagnosticar más comúnmente, y hay literatura que dice que pues se presenta principalmente cuando está causado por sustancias, por no tomarse sus medicamentos. Y una característica importante del mixto es que se van a alternar. Clásicamente, el paciente durante la noche va a estar agitado, va a tener insomnio, va a ser hiperactivo y durante la mañana va a ser hipoactivo. Y esto, o sea, esta como agitación nocturna tiene un término que se conoce como sundowning. Justamente es eso, es como, bueno, ya va a anochecer, el paciente ya se puso hiperactivo. Entonces, los métodos de diagnóstico CAM son 4 criterios y forzosamente tienen que estar los primeros 2. O sea, tiene que haber 3 de 4, pero los primeros 2 tienen que estar sí o sí para que se considere delirium. El primero es que inicia agudo y fluctúa. Y las preguntas que se le pueden hacer al familiar del paciente, porque no se las vamos a poder hacer al paciente, son si hay evidencias de algún cambio en el estado mental en relación con el estado basal de la persona. O sea, lo ha notado diferente y también si el comportamiento fue fluctuante, si estuvo cambiante durante el día anterior. Porque recordemos que es un síndrome agudo, o sea, se presenta en horas o días. El segundo punto es que el paciente tenga la atención alterada.
O sea, que tenga dificultad para concentrarse, si se distrae, si puede mantener una conversación o no, si puede repetir números, si puede repetir letras. La tercera es el pensamiento desorganizado, que ahí hay que ver si, o sea, lo que está diciendo el paciente tiene sentido o no tiene sentido, si es lógico o es totalmente random. Y el cuarto punto es la conciencia alterada. ¿Cómo está el paciente? ¿Está alerta? ¿Está letárgico? ¿Está atento? ¿Está estuporoso? ¿O de plano ya está comatoso? Y el DSM-5 nos dice que los primeros 3 puntos se tienen que cumplir, que son que esté la atención y la alerta estén alteradas, que inicie agudo en días u horas, que haya una alteración, al menos una alteración en la cognición, puede ser amnesia, puede ser lenguaje alterado, puede ser desorientación, y además se tienen que cumplir los criterios que el paciente no tenga una demencia preexistente o no esté en coma, y que haya una evidencia de una causa orgánica subyacente, porque ya vimos que el delirium es multicausal. Este artículo lo que recomienda es que para tamizar al paciente se utilizan instrumentos como el CAM o el test de las 4 A's, que es que esté alerta, el mental test abreviado, que se evalúa la orientación, nombre, fecha, lugar, tiempo, la atención y el inicio agudo, esas son las 4 A's. Que también se le hagan pruebas cognitivas al paciente y un examen neurológico. También propone que se evalúe la severidad después con esas escalas y que se maximice su detección con entrevistas, o sea, que estemos nosotros alertas de palabras clave, que rápido estemos pudiendo identificar un probable caso de delirium. También mencionaba sobre distintos biomarcadores neurológicos, inflamatorios y demás, pero se encontró que no están validados todavía para uso clínico, o sea, siguen perdón, en investigación. Este otro artículo lo que recomienda esta tabla salió de un artículo en The Lancet, pero lo encontré en este artículo, es que para que nosotros podamos valorar correctamente un paciente con probable delirium, primero le hagamos una historia, chequemos su función cognitiva basal en las últimas semanas, nuevos cambios, diagnósticos nuevos, o sea, todo lo que haya cambiado en la vida del paciente, checar sus medicamentos, ver si consume alcohol, si toma sedantes, si está en dolor, porque se ha visto que si, o sea, uno de los precipitantes es que el paciente tenga dolor incontrolable. También es checar los signos vitales, como en todos los pacientes, y que se haga un examen físico y neurológico, que busquemos que esté deshidratado, que esté desnutrido, que tenga infecciones ocultas, que tenga signos meningios, porque la meningitis, como vimos en el diagrama de Forrest, es uno de los factores precipitantes importantes. Y después hacer estudios de laboratorio. Los estudios de rutina, o sea, un ego, una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, glucosa, y también que hagamos pruebas de función hepática y renal y de tiroides, porque esto puede ser por enfermedades endocrinológicas. También recomiendan que se mida la vitamina B12 y el cortisol. Y bueno, la gasometría, electrocardiografía, lo de rutina. Y solo en algunos pacientes se puede hacer neuroimagen dirigida porque han encontrado que el EBC se puede presentar como delirium en los pacientes ya mayores y puede haber encefalitis. Y la electroencefalografía también se recomienda solo en algunos pacientes para buscar convulsiones ocultas. Ahora, el diagnóstico diferencial van a ser 3 importantes: demencia, depresión y psicosis aguda. Yo creo que el más importante es demencia, y estos son los criterios de Ham para diferenciar cuándo se trata de delirium y cuándo se trata de demencia. O sea, de lo principal es que el delirium
comienza brusco, se identifica muy claramente cuándo empezó, y la demencia no, es insidioso. El inicio de la demencia es insidioso, y el delirium también es agudo, días a semanas, y es raro que dure más de un mes, mientras que la demencia es una enfermedad crónica que va progresando y es irreversible. Ahora, otro punto importante es que el nivel de conciencia en el paciente con delirium va a estar alterado, pero va a estar cambiante, va a fluctuar. De repente está bien, de repente está mal, de repente está peor. Y en la demencia, no va a haber cambios de conciencia hasta la fase terminal, que ya el paciente está obnubilado. Y todos los demás, que tampoco me voy a detener tanto en ellos. Y también hay que tener en cuenta que puede ser una depresión o puede ser una psicosis aguda. Entonces, aquí algo que sí es un poco clave es que el delirium va a ser las alucinaciones van a ser principalmente visuales, mientras que las otras dos van a ser auditivas. También el lenguaje va a ser, generalmente va a ser incoherente, puede ser lento, puede ser rápido. En la psicosis va a variar, pero en la depresión el lenguaje va a ser normal. Todos son agudos, eso es algo importante. Y también el curso clínico va a ser muy clave, porque en el delirium fluctúa. Hay periodos de lucidez durante el día y luego ya no, mientras que en los otros dos va a ser estable. Y la orientación no está alterada en la depresión ni en la psicosis aguda. Ahora, el tratamiento farmacológico solo se reserva para algunos casos. No se recomienda que se le dé tratamiento farmacológico al paciente con delirium hipoactivo, porque puede agravar el cuadro. Y siempre va a tener que ser a dosis bajas y se pueden dar antipsicóticos si hay agitación o hay alucinaciones y el paciente puede estar hasta muy agresivo. De la primera línea es haloperidol, a dosis bajas por cualquier vía, pero tiene que ser por pocos días. O sea, no podemos mandarle haloperidol para que lo agregue a su lista de polifarmacia. Tiene que ser muy pocos días por los efectos extrapiramidales que puede tener. Y de segunda línea se pueden usar antipsicóticos atípicos como la risperidona y la olanzapina, igual a dosis bajas y por poco tiempo. No se recomienda que se le den benzodiazepinas al paciente con delirium porque puede provocar lo que se conoce como una respuesta paradójica, que es que agrava el cuadro confusional, está más agitado y le va peor. Solo se dan benzodiazepinas si el delirium se está presentando porque el paciente está en abstinencia de benzodiazepinas. Dígase, es parte de sus chochos diarios y no se los toma. Lleva un rato sin tomarlos, entonces por eso hace un delirium. Este artículo, que ya había pasado, recomienda que el manejo del delirium primero sea ajustar los medicamentos que trae, porque siempre el tratamiento va a ser hacia la identificación y la corrección del padecimiento de base. Entonces, buscar psicoactivos, bajar dosis, sustituir medicamentos, para la ansiedad, usar técnicas no farmacológicas, o sea, de relajación, de meditación y así. Hay que dirigirse a la causa subyacente, de infecciones, metabólicos, que el paciente tiene que estar hidratado y tiene que estar bien nutrido. Si está hipóxico, también tratar eso. También se busca que reorientar al paciente. Reorientar al paciente en sentido de cosas familiares, o sea, gente que reconozca, cosas suyas que reconozca, no sé, su cobija, su taza especial y demás. Y también que se mantenga una movilidad segura. Está, no está recomendado que se le restrinja al paciente, o sea, que lo amarren a la cama, porque puede provocar que el cuadro sea todavía peor. Y recomiendan que hay que mover al paciente, que se comunique,
También, como habíamos visto, pueden tener alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Entonces, para normalizar esto, hay que pedirle al paciente, o sea, hay que evitar que el paciente duerma una siesta, que durante el día sí tenga luz diurna, que en las noches esté oscuro, o sea, muy claro todo. Y como decíamos, el manejo farmacológico va a ser para pacientes que realmente estén muy, muy agitados. Y como habíamos dicho, empezar con dosis bajas. La prevención del delirio o sea, se ha puesto en evidencia que la prevención farmacológica no mejora y no sirve. Entonces, se prefiere que se prevenga de una forma no farmacológica, movilizando al paciente temprano, hidratándolo adecuadamente, orientándolo, como habíamos visto, con cosas familiares y personas familiares, también con estimulación cognitiva, o sea, pedirle que recuerde cosas, que nos cuente la anécdota de su boda, de cuando nació su primer nieto y cosas así, o sea, memorias que tenga importantes para el paciente y que se optimice lo visual y lo auditivo, o sea, si usa lentes, que los use, si usa aparatos para escuchar bien, que los use, o sea, como ser más cuadrados con el paciente. Y se recomienda que sean 3 estrategias al mismo tiempo o más. También el ambiente es muy importante, o sea, controlarle la luz, que no esté muy fuerte, que no esté demasiado tenue, que no haya sonidos demasiado fuertes, estridentes. O sea, es como hacer todo, un equipo todo multidisciplinario entre la familia, entre el personal de salud, entre el personal de enfermería, que tranquilice al paciente, por así decirlo, o sea, que se mantenga calmado, que no haya demasiado estrés en su vida y que todo sea fácilmente reconocible. Y como habíamos visto, el delirium se presenta mucho en pacientes quirúrgicos. Entonces, en el paciente quirúrgico se ha recomendado que o sea, en el periodo perioperatorio haya un control muy estrecho de la glucosa, o sea, que esté bien, y también controlar las transfusiones. Hay un estudio que menciona que la dexmedetomidina, que es un antagonista de sí, es un antagonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos, es parecido a la clonidina, o sea, tiene efectos sedantes y tiene efectos analgésicos. Han visto que esto podría ayudar, pero todavía no está demostrado, así que la evidencia todavía no alcanza un nivel para recomendarlo. Y sí se ha visto que sí se recomienda que se ajuste la profundidad de la anestesia de acuerdo con el monitoreo de anestesiología, para que no esté ni demasiado profunda, pero tampoco muy superficial. Entonces, irle monitoreando. Y se me olvidó decirles al principio, pero del paciente quirúrgico, los procedimientos más importantes para que un paciente tenga delirium son prótesis de cadera, un reemplazo de cadera y cardiovasculares, o sea, un infarto, una reperfusión percutánea y demás. El pronóstico del paciente con delirium, la verdad, no es ni tan bueno ni tan malo. Este artículo que ven ahí encontró, bueno, ellos se refieren a tipos de estimulación. Entonces, perdón la interrupción. Bueno, ellos lo que dicen es que una estimulación alta va a corresponder a un paciente con delirium hiperactivo y un nivel de estimulación baja va a corresponder con un nivel hipoactivo. Pero ellos también encontraron un nivel de estimulación normal, o sea que el paciente como que queda a la mitad entre hipoactivo e hiperactivo, y encontraron que este es el único subtipo que realmente tiene
un empeoramiento muy significativo a 6 meses, tanto en la función como en la cognición, y tiene mayor mortalidad a 6 meses. También, si el paciente tiene hiponatremia cuando tiene delirium, es de peor pronóstico. Ahora, algo que sí va a pasar es que el paciente se va a deteriorar tanto funcionalmente como cognitivamente de una forma rápida. Y con esto pierde la independencia y se vuelve y está en un alto riesgo de que sea institucionalizado, lo cual nos lleva otra vez al inicio, porque también un factor precipitante es que precipitante, perdón, es que el paciente esté institucionalizado y van a aumentar las úlceras por presión, la incontinencia urinaria y la desnutrición, que también son factores precipitantes. Entonces, se vuelve un círculo vicioso y el paciente con delirium se vuelve cada vez más frágil. Y también se encontró que hay una mayor mortalidad del paciente a 6 meses cuando no se diagnostica delirium que cuando sí se diagnostica y se trata. Estos son varios los artículos que llegaron a la misma conclusión. Entonces, finalmente, o sea, hay que recordar que el delirium es una de las enfermedades más comunes del adulto mayor y se caracteriza por una disminución aguda. Es muy agudo en la atención y en la cognición y es prevenible, pero sí pone en riesgo la vida. Y también es importante recordar que cirugía y la unidad de cuidados intensivos son los servicios con mayor incidencia de delirio. Y se puede prevenir fácilmente con un equipo multidisciplinar que se enfoque en esto, que se enfoque en identificar qué factores predisponentes están en el paciente, cuáles son sus precipitantes, que sepan manejarlos y que sepan modificarlos. Y eso es todo. Lo hice lo más resumido posible. Muy bien, Fer. En realidad lo hiciste bastante bien. Me gustó mucho tu presentación. Tiene todo lo necesario. Tiene los factores más importantes, predisponentes, precipitantes, cómo identificarlo, tipo de delirium hay y con bibliografía actualizada, ¿no? Si no nos utilizaste libros básicos, porque pues esos ya están muy viejos. Muy bien. De hecho, ese es como el tipo de presentaciones que tendrían que hacer ya con un poquito más de evidencia pues más actualizada. Y Anaí llegó al final de la presentación, ¿no? Que ya ni Sí, está, no la Anaí veo. creo que estuvo entrando y saliendo. Ok. Sí, es que tengo problemas, doctora. Me está sacando mi internet a cada ratito. Una disculpa. Ah, o sea, ¿tú también la aceptas, Fer? Sí, de repente sí la aceptaba, sí. Me daba la concentración para el multitasking, sí. Ya. Perdón, Fer, gracias. No te preocupes. Muy bien, a mí me gustó mucho tu presentación, Fer. Nos la diste como muy resumida porque tú la entendiste bastante bien para que nosotros pudiéramos entender los conceptos más importantes. No sé si a tus compañeros les quedó claro o tengan alguna duda. No, nos la diste muy digerida. Y eso es bueno y se agradece porque no la haces pesada. Bueno que lo Pues, logré. Ese era el objetivo. sí, porque Porque ya sí hay después de media hora ya muchísima estamos. bibliografía al respecto y muy variable. Sí. No, pues es que es uno de los temas más importantes de geriatría. Bueno, hasta ahorita ya llevamos como ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa y no sé cómo se estén sintiendo, si estén quedando claros los conceptos, si estén logrando hacer una análisis o estén logrando, ¿cómo se llama? Hacer la relación entre lo que vimos en un principio, los cambios del envejecimiento, que ya estén encontrando el significado de estos cambios a nivel clínico, qué es lo que nos están favoreciendo, por qué el paciente tiene mayor riesgo de ciertos síndromes geriátricos y cómo tenemos que incidir en ellos. O sea, sí estamos entendiendo hasta ahorita lo que va de las clases. Sí, sí, doctora. Todo bien. Doctora. Ok.
Bueno, entonces yo creo que nos podemos ver el día de mañana. Ya tenemos pendiente deterioro cognitivo, ¿verdad? ¿Quién nos lo Sí, va a dar? doctora. Yo. Y dice, levantó la mano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Nos vas a hablar? Sí, que estaba pidiendo la palabra. Ahí tú puedes hablar sin necesitar que nos levantar la mano. Ah, Nadie me pida. Eso. es que tengo una duda con respecto a mi tema que me tocó exponer, porque no encuentro bibliografía. Me tocó neumopatías y Ok. solamente pues en los libros de geriatría nada más viene como muy poquito y nada más dice como neumonía. Busqué artículos y no vienen, solamente encontré como del 2001, muy cero actualizados. En el INEGI también nada más encontré, hay como un librito, Ujú. eh, pero es del 2005. Entonces no encuentro nada en específico. Encontré, pero en un, ¿cómo se llama? En un libro de farmacología, nada más viene como la definición de la neumopatía y el tratamiento en adultos mayores, pero en general no viene nada de neumopatías, no encuentro. Ok. En realidad es un tema, es muy extenso, de hecho, me llama mucho la atención que no lo encuentres. Entonces, solamente enfócate a em, en el adulto mayor. Entonces, lo que vas a hacer es vas a entrar a PubMed. Hay una parte donde dice MESH, son Ok, con palabras clave, y ahí vas a poner en inglés cómo se describe neumopatía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo pones en inglés y le vas a poner, lo vas a agregar, ponle enfermedad, neumopatía, no, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en inglés y le pones elderly o aged, o hay una parte sí, que dice aged mayor de 85 sí, sí, años. sí, 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 sé dónde. Sí, Entonces, tiene que salir, tiene que haber mucha información. De hecho, si quieres, sí, yo te busco y ok. no sé si, por ejemplo, Fer, nos puedes ayudar a eh, encontrar algunos artículos. Tiene que haber, Sí, te ayudo a Sí, seguro eh, que poner sabes filtros muchos. y organizar la búsqueda un poco. vale, gracias. Es que a Si lo que no, me de todos modos, refiero yo que, te o sea, busco y te mando. en libros sí hay de neumopatías, pero, o sea, así en general, es específico en adulto mayor, no aparece en específico de adulto mayor. Y lo que pasa es que en realidad ya no deberíamos de buscar en libros, ¿no? O sea, sí, para conceptos básicos o para que sea nuestra primera aproximación, sí, pero los libros ya están muy viejos. Vemos el de Hiver, no sé qué año sea, del 2018. No, la verdad ni sé de qué año es, pero para que se publique un libro tiene que pasar mínimo 5 años. Entonces, todo eso que está en el libro ya está viejo. Entonces, te buscamos lo que me gustaría. Bueno, sí, bueno, si quieren los demás nos podemos desconectar y me quedo con Fer y Dulce. Y te enseño cómo buscar compartiéndote mi pantalla. ¿O quieren esperarla todos? Mejor nos desconectamos. Dice.